No sé cuál sería el soundtrack apropiado para este último laboratorio. Un Pero misterio. último de este año, supongo, querida. Y de la temporada, porque va a ser difícil después. Así que en algún momento volverá. Ahí estamos transmitiendo justamente como estábamos conversando el último laboratorio de esta temporada, que ha tenido más de 30 laboratorios, los quería contar antes de entrar, pero no alcancé. Más de 30 laboratorios, y este es el sexto, si no me equivoco, de los laboratorios constituyentes, donde nos dedicamos en exclusiva a dialogar, a conversar elementos pensando en una nueva constitución y, por supuesto, en una nueva educación. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, quienes nos están escuchando, quienes están aquí adentro, con y sin pantallita, panelistas frecuentes, ¿cierto? Reencuentro, estábamos conversando antes de partir. Entonces la idea es que hoy día podamos revisar en términos generales lo que hemos ido haciendo, ¿ya? Pero además, y por supuesto, tener la ocasión de problematizar y de pensar también cómo a través de este proceso que hicimos podríamos igual ayudar a otros espacios, o qué les recomendaríamos a otros espacios educativos que ahora se están articulando y que están también haciendo este ejercicio de pensar una nueva educación. ¿Qué podríamos sugerir en ese ámbito? ¿Ya? La idea es realizar alguna especie de cuadernillo, algo donde podamos resumir estos puntos esenciales, entonces, y que sirvan como aporte para el debate, ¿ya? Por supuesto que en algún momento ese cuadernillo irá creciendo. Entonces, la idea, yo les voy a dar un resumen muy somero de algunas cosas que alcancé a tomar apunte. Les voy a compartir igualmente el resumen que tengo para que lo puedan ver. Voy a colgarlo también en el chat para quienes nos están escuchando. Y la idea es que podamos entonces dialogar acerca de lo que significa este resumen y sumar, corregir, modificar lo que queramos. Lo voy a copiar, les voy a compartir el enlace ahora ya. Compartir, compartir, compartir. Ya, ahí estamos entonces, se lo tiro por el chat. Y dice lo siguiente, este es un muy breve y somero resumen. Tomé al menos los temas que habíamos tratado ya y dividí al menos en 5 partes, que son las siguientes. ¿Qué es el derecho a la educación? ¿Qué es la escuela? El rol del Estado, algunos fines, ¿ya? Algunos principios, está medio desordenado, ahí lo vamos a ir ordenando, ¿ya? Y eso por ahora, para que podamos tener como el esqueleto esencial. Entonces, sobre el derecho a la educación dice lo siguiente. Bueno, entendimos la educación, ¿cierto?, como un proceso de carácter atemporal en términos etarios y que por tanto no se puede reducir a la escolarización. También hablamos del derecho a educarse en todo momento, ya más allá incluso de la escuela, sin límite etario ni de algún otro tipo, ¿ya? Quizás ahí habría que explicitar de qué límites económicos, ¿cierto? No sé, o si tengo una discapacidad, no debería no tener derecho a este derecho, valga la redundancia. Hablamos de la educación como derecho humano, ¿cierto? Interrelacionado, por tanto, con los demás derechos. También hablamos de una suerte de derecho habilitante, ¿ya? Es decir, que nos habilita justamente para el ejercicio de otros derechos como la libertad de opinión, de expresión. Sin educación también se precariza el ejercicio de otros derechos. Hablamos del derecho a aprender y el derecho a enseñar.
dijimos que el derecho a la educación era un derecho de les niñes, ¿ya? Con independencia de los padres, madres o tutores. Ya, muy importante eso. Recuerden que en la Constitución actual, pero funada, el derecho preferente de los padres y madres, no de los niños, niñas, niñes. También dijimos que era el derecho de todos los ciudadanos, ciudadanas para su profesionalización, especialización, a poder educarnos si lo queremos de modo permanente, pero a la vez no solo es un derecho particular, sino también es el derecho de todos quienes habitan un país, y lo puse así para entender que no son solo chilenos, ¿ya? Sino de todos quienes habitan un país, a poder educarse y aportar desde su lugar, ¿cierto?, a este territorio que habitan. Definimos también la escuela, dijimos que tenía un rol crucial en la construcción del tejido social, dijimos que era un espacio donde se debía garantizarse el pleno goce de todos los derechos humanos, lo cual es bastante potente, involucra muchísimos derechos. Está el tema del rol del Estado, dijimos que debía garantizar este pleno goce de todos los derechos humanos dentro de la escuela, y eso significaba también contemplar los tratados, ¿cierto?, internacionales que tiene, que muchas veces se nos quedan en el papel, que debía financiar la educación del Estado en sus distintos niveles, entendiendo que es una inversión del Estado para el desarrollo de un país y la nación, no una inversión económica individual o familiar, y que por lo tanto debía tener un rol garante en todos los niveles. También dijimos que algunos de sus fines, muy someramente, tenía que ser pública, ¿cierto? Desarrollo personal y colectivo, con un rol vinculado a la justicia social. Y hablamos de algunos principios también. Dijimos, por ejemplo, la solidaridad versus la competitividad, la colaboración. También hablamos de una educación creativa, ¿cierto?, no solo reproductora en lugar de estandarizadora. Hablamos de una educación democrática, que implica, por ejemplo, en lo práctico, en lo institucional, tener mecanismos de democracia directa que permitan a las comunidades incidir no solo dentro de la escuela, sino también en el ministerio, participación asegurada y vinculante de las comunidades en todos los procesos, diseño, desarrollo y evaluación del aprendizaje, laica, perdón, me contagió hoy día más encima comprando regalos. Laica, obligatoria, gratuita, ya lo de laica sin duda alguna muy importante, dado que sin eso la filosofía de la educación no ha lugar, y todos los valores y debates al respecto están zanjados previamente. De acceso igualitario, ya yo ahí puse una pregunta entre paréntesis que ya conversaremos, y también plural, para que sea pública debe ser pluralista, ya un espacio diverso, lo que implica, por ejemplo, que sea inclusiva, intercultural. Eso en grandes términos. Ya recuerden que las preguntas son al menos dos. Una, revisar, completar esto que hemos ido haciendo, que todavía no es el producto final, ¿cierto?, pero para ir resumiéndolo. Y también la pregunta que dejo abierta es consejos para los espacios que se están levantando en este momento también y quieren debatir estos temas. Creo que sería bueno agregar esta especie de cuadernillo, de documento, así como un apartado de como sugerencias para promover el debate o para dar el debate. No sé, quizás, por ejemplo, deberíamos haber partido por los fines en vez de por lo otro, o algo similar, lo que se le ocurre en el fondo. Así que dejo abierta la palabra para que se refieran ya sea al documento o a esto último y podamos ir consolidando este trabajo de esta temporada. Yo quería aportar en relación a algo que ya se ha trabajado, creo, en dos laboratorios constituyentes que tenía relación con los criterios alternativos a la evaluación. Creo yo que eso también es importante. Y estaba pensando en que todo el sistema escolar
al estar dividido, por ejemplo, por asignatura, yo creo que esto tiene que ver más bien con currículum que con evaluación, pero de igual manera creo yo que tiene todo que ver con todo. Estaba pensando en que si nosotros queremos hacer de verdad una nueva educación, esta educación no tendría que estar dividida en materias, así como que la biología no tiene nada que ver con la química, y la química con ciencia. O sea, tendríamos que buscar la integración de los contenidos sin que por esto se pierda la capacidad específica de cada uno de ellos. En tal sentido, creo yo que la filosofía podría jugar un rol muy importante como articuladora de diferentes. Yo no sabría cómo decir, cómo hacerlo. Simplemente tengo la intuición, de acuerdo a mi experiencia como profesora, incluso como estudiante, que, por ejemplo, alguien, no sé, una estudiante mía, no sé, primero medio, no cachaba que nosotros estamos compuestos por átomos. ¿Por qué no cachaba eso? Porque los átomos se lo habían pasado en química o en física y no en biología. Entonces yo creo que hay una separación de todo que lo hace, que responde a la misma lógica como del mercado, porque finalmente tú entre más especialista eres, menos sabes del todo, y la filosofía, creo yo, que debería recuperar ese afán como de integración, ¿me entienden? Como eso quería aportar como... Sí, mi pregunta ahí me parece muy bueno. Mi pregunta es cuál sería, por ejemplo, el principio que se relaciona con eso. Porque en realidad, por ejemplo, todos los principios que tenemos, por ejemplo, que sea pluralista, democrática, solidaria, todo eso posteriormente tiene que tener una bajada y un impacto en el currículum, en la metodología, en la institucionalidad. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería como el principio o el fin o el eje a través del cual se podría desprender eso, para luego poder apelar a eso y, ¿cachai?, dejarlo armadito? No sé si será demasiado vago, yo creo que sí, y no sé si está considerado dentro de lo que tú tienes ahí apuntado, pero podría ser una educación para la vida, pero sin que esto signifique el laboral, sin el laboral, no formar personas para que trabajen, sino personas para que puedan tener una conexión con su barrio, con su región, que sepan las frutas que hay, que sepan cuál es el clima, no sé, como que haya un verdadero reconocimiento de los territorios, de cuáles son los problemas de la comunidad. Como, por ejemplo, no sé, los chiquillos pueden salir a regar las plazas, hacer como cosas prácticas, pero con un sentido de comunidad, que no fuera solamente como la escuela. Yo creo que la escuela estamos pasando por una crisis tremenda, y yo creo que si volvemos a la normalidad, no va a existir otra normalidad como la que teníamos antes, creo yo, porque están más encima ahora la virtualidad la están estableciendo ya como dentro de las normas de lo normal, pero creo yo que la escuela tiene que abrirse a la plaza pública, tiene que abrirse a los barrios, tiene que abrirse como a la realidad. No podemos estar entre cuatro paredes. Entonces no sé cómo formular eso, pero eso. Pero para que lo pensemos por mientras. ¿Puedo decir algo? Mariela, dale nomás. Igual aviso que agregué como fin de la escuela propiciar el sentido de comunidad, porque me encantó. Creo que es muy potente políticamente, además. Mariela, dele nomás. Que sobre lo que hablaba, porque voy a hablar sobre lo que ustedes hablan, porque patuamente es primera vez que vengo que los visito, digamos, en esta instancia. Actualmente eso existe, lo que dice Sara, pero existe en el papel y se llama trabajo colaborativo a nivel de los docentes. Y de hecho, yo me evalué el año pasado, antepasado, y es un ítem de la evaluación docente que en ese momento iba a ser voluntario, claro, pero ya después iba a ser, ¿cómo se llama?, exigió como parte obligatoria de la evaluación docente. Y es todo un drama porque
el trabajo colaborativo es lo que dice la Sara, pues, es como mirar un contenido, un aprendizaje desde por lo menos 2 o 3 perspectivas distintas, desde el arte, la matemática, la biología, la historia, o sea, trabajar con los colegas en una cuestión común. A nosotros en el liceo nos salvó un biótopo, que es que en el fondo, miren, les explico así muy Sí. en resumen. Es una piscina, ¿cierto? Una piscinita donde hay pececillos y que ahí tienen su hábitat y todo el asunto. Entonces, este liceo con nada, con cero, claro, lo empezamos a hacer todo y desde los alumnos, los profes, todos ahí con chuzos, con palas, sacando piedras, o sea, desde el inicio hasta el final, trabajamos todos mancomunadamente y cada uno como aportando lo suyo, ¿ya? Y nosotros en filosofía tuvimos que aportar lo nuestro, ¿ya? En cuanto al sentido de la ética medioambiental y todo el asunto, Claro. o sea, cada uno, y trabajamos también entonces con biología, con arte, y ese fue el proyecto y ha sido súper significativo el famoso biótopo. Mi liceo es un liceo que es reconocido así como de chiquillos súper difíciles, y me van a creer que nunca han tirado o sea, creo que lo más han tirado un par de papeles al biótopo, pudiendo haberlo destruido 80 veces. Ya nunca le ha pasado nada, todo lo contrario, o sea, pobre el que se le ocurra hacerle algo, porque es de todo. Entonces, por una parte, está lo que se llama la integración del saber en ese aspecto. Pero ¿por qué digo que está en el papel? Porque el sistema está como para que la situación sea individualista. O sea, cada uno rascarse con sus propias uñas, cumplir con no sé, las exigencias propias, brillar solo. Entonces es como casi un utilizar al otro, ¿ya? Casi, ya, trabajemos juntos, pero trabajo como para sacar un resultado y verme bien. Claro. Y a los chiquillos les resulta fascinante, o sea, yo he tenido algunas experiencias explícitas desde inglés, o sea, en un colegio particular, por ejemplo, nos integramos todas, fue el Renacimiento, chiquillos, nos integramos todas las asignaturas, fue una locura que nos dio, era un colegio chico y muy después, y para los chiquillos fue alucinante lo que dice la Sara, o sea, Sí. entendían el arte, la matemática, la filosofía, la biología, la química, o sea, todo la música, La pregunta, Mariela, disculpa que te saque pero para que no nos perdamos, porque además es el último laboratorio, entonces, sí. si no cerramos el tema hoy día, le llaman patear educación pa'l otro. integral. Eso ya está hoy día y no rompe nada. Pero lo vamos a dejar ahí como, pongámosle un asterisco por mientras. A mí se me ocurre también que podría decir algo como, se me ocurren 2 posibles soluciones. Una es que pudiera decir algo como la escuela debe favorecer la comprensión de distintos modos de vida, por ejemplo, porque creo que lo que Tere dice es más allá de lo colaborativo de la formación integral. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que dentro de la formación integral igual pueden estar todos los saberes disgregados. Es como que hay un poquito de cada uno. En cambio, esto, lo que dice Tere, siento yo que es distinto porque es una comprensión distinta del saber, del conocimiento. Entonces, es más fuerte. Y la otra opción que se me ocurre... Incluso, disculpa, Rocío, esto va como a socavar las bases como de pensar la educación en asignaturas. Es decir, esto que digo yo, en 20 años podría realizarse, o en 30 años, porque los profesores tendríamos que tener otra formación, ¿me entienden? No en facultades, una forma de comprensión. Claro. Es otra la cosa. Ahí lo que se me puede ocurrir también al respecto como solución es agregar que deberíamos tener también una escuela, y creo que hay una de las constituciones latinoamericanas que lo explicita, que decolonizadora, entendiendo que la colonización afecta nuestros cuerpos, nuestra emocionalidad, y justamente desde los ideales de belleza
pasando por la heteronorma hasta la reivindicación de otros saberes, pues, que no son justamente los validados por la academia, por lo formal. Entonces, quizás también incluir una educación decolonizadora podría dar pie a ese debate sobre la relación que hay entre los distintos saberes. Se me ocurre que también podría ser un punto. ¿Alguna otra manito? Estamos tratando de... Araceli, por favor. A ver, yo tengo dos comentarios. La idea de Sara me parece fantástico porque además es una forma de recuperar una vieja tradición pedagógica. Porque las escuelas con conocimientos integrados, por decirlo de alguna manera, porque es lo mismo que está diciendo Sara, o sea, es todo el conocimiento que circula, no importa de dónde venga, que se integra al modo de vida de la escuela y que se integra a los modos de hacer de la escuela, que eso es lo que siempre está en cuestionamiento. O sea, hay textos, o sea, hay trabajos como lo que pasa con la escuela de Summerhill, hay trabajos como lo que pasa con el método de proyecto de Kirkpatrick, o sea, hay un montón de formas de mirar esta digamos, integración y evitar la disociación que hace el asignaturismo. Ha sido mucho más fácil de trabajar en la escuela primaria que en la enseñanza secundaria. Porque la enseñanza secundaria está súper permeada por unas tradiciones súper fuertes académicas. Y la PSU. Y además, agregarle eso, pero te digo, en la historia del liceo, ¿sí? En general son copias del liceo franceses o del gimnasio alemán. El asignaturismo está presente. En cambio, el asignaturismo no está presente en la escuela primaria. La escuela primaria ha tenido una apertura mucho mayor en su estructura, ¿sí? De esta forma de trabajo conjuntas. Creo que eso hay que mirar, porque yo puedo hablar de la escuela, pero cuando se habla en genérico, la cosa se complica mucho. Porque no son iguales y no tienen los mismos fines. O sea, hay unos fines generales del sistema educativo, ¿sí? Pero después los distintos niveles del sistema tienen fines distintos. Entonces yo creo que hay que mirar con un poco de cuidado, porque si hablamos de fines de la educación, es decir, de los fines del sistema educativo, estamos hablando de una cuestión mucho más genérica que si hablamos de cada uno de los niveles de ese sistema y de los fines que tiene cada uno de los niveles de ese sistema. Y lo que está planteando Sara es un modo de operar en el sistema. O sea, porque es realmente romper el modo de operar que tenemos hoy. Y eso yo creo que sí hay esfuerzos, como dice Mariela, y yo lo reconozco, de esto del trabajo colaborativo y demás, pero lo que está diciendo Sara va más allá del trabajo colaborativo. Porque es repensar la institución de una manera distinta. O sea, no es pensar, o sea, el trabajo colaborativo ayuda a eso, pero no rompe el sistema. Y lo que está planteando Sara es romper el sistema. Que yo estoy de acuerdo con eso. O sea, porque el problema está en que, y cómo se hace para romperlo en la enseñanza secundaria, es mucho más difícil que romperlo en la escuela primaria. Mucho más difícil. De partida por la formación que reciben los profesores de enseñanza secundaria. Para empezar. Que los meten adentro de la disciplina. No los meten adentro del trabajo de enseñar. Del oficio de enseñar. Es lo último que les hacen con ellos. Lo meten primero en la disciplina y después vemos cómo hacemos el resto. Y lo que está proponiendo Sara es empezar al revés. Empezar primero a ver cómo hacemos, cómo se hace, cómo se opera, y después cómo metemos adentro de ese operar los conocimientos o los distintos pedazos de conocimiento.
es muy atractivo de la propuesta, pero en relación al documento creo que hay que establecer distinciones claras entre lo que son los fines generales del sistema educativo y los fines por nivel. Sí. Porque son muy distintos, o sea, los fines de la educación inicial, preescolar, los de la educación primaria, los de la educación secundaria y la universidad, son completamente, los fines de la educación técnica son distintos que los fines de la enseñanza secundaria. O sea, tenemos ahí un montón de cosas de ver, y que además se está reclamando de cómo se va a estructurar el sistema educativo. En fin. En el fin de la historia. A mí se me ocurre una pregunta que puede develar algo como para el documento. Si acaso lo público necesariamente es anticapitalista. Uy. Lo dejo como pregunta. ¿Lo público necesariamente es anticapitalista? Porque uno de los fines que nosotros le pusimos era que era pública. Pero no sé si eso implica necesariamente que es antineoliberal, anticapitalista, antimercadeo. Porque hoy día lo que es una empresa. Eso es. Entonces me gustaría como agregar esa pregunta que creo yo que nos puede dar algún tipo, ya sea de fin o de principio, algo que pueda estructurarse de una manera más adecuada en el documento. Sí, yo creo que es importante definir, por ejemplo, qué entendemos por pública. Es que pero es que ahí nos metemos directamente a definir qué es el Estado. Pues sí. Porque el Estado que hoy tenemos no es un Estado que soporte una escuela pública, por la concepción de Estado que existe. Bueno, yo encuentro subsidiario. Yo encuentro eso, por eso encuentro muy interesante, le tengo mucho cariño a este ejercicio que hemos hecho, porque justamente siento que todo lo que hemos establecido por una escuela, todo lo que hemos ido apostando ahí, tiene un correlato para arriba, y eso es muy interesante. Entonces justamente creo que hay que pensar eso, pues, ¿qué sería pública? No sé, a mí, por ejemplo, yo no puedo pensar una escuela pública que no sea diversa, que sea plural, que sea de libre acceso, como lo es la calle, al menos en teoría, ¿cierto? Que sea... y que tenga otras lógicas, que también lo leímos al comienzo, lo que hemos conversado, de solidaridad, de organización, de colaboración, y ahora también atendiendo igual a la ¿cómo se llama? Al debate de estos tiempos. Yo personalmente igual me gustaría sumar que considero fundamental también pensar y añadir una escuela feminista, ¿Y feminista en qué sentido? No solo en el currículum, ¿cierto? No solo que no sea no sexista, no solo en ese sentido, que es como el sentido negativo, el modo negativo de definir el feminismo, sino que también propicie otras lógicas de poder. Que pensemos que tengamos una escuela donde sin autoritarismo, donde sea posible descentralizar el poder, donde sea posible pensar, lo dijimos incluso en un momento, una organización no jerárquica en la escuela, donde sea posible también pensar en una escuela democrática, pero no democrática a la vieja usanza o como la política antigua, ¿cierto? La democracia y los consensos, que en su consenso deja fuera toda la diferencia, sino justamente siento yo que lo que aportan los feminismos es que reivindican el diálogo, la democracia desde la visibilización de la diferencia, desde lo diverso, no desde una lógica homogeneizante. Y además tienen un tema, hay un tema muy interesante también dentro de las orgánicas feministas, que es el tema de la articulación versus la lógica de la subordinación, que es lo que pasa, no sé, en las políticas como antiguas del caudillismo, de yo te acarreo para acá, todos juntémonos aquí,
No, acá como que cada uno puede tener su espacio y nos articulamos entre nosotros. Entonces también una escuela con esas lógicas de articulación debería, por ejemplo, estar articulada tanto entre las escuelas, como hablamos una vez, como también con el territorio. Entonces considero que esos elementos son como que también nos pueden aportar a pensar otra escuela, porque a fin de cuentas, no sé, al menos desde mi perspectiva, yo siento que efectivamente la política que tenemos hoy no da abasto y justamente el feminismo lo que hace es ofrecer un espacio es el espacio que tiene hoy día la democracia más radical de las que tenemos. Entonces yo creo que por eso también es tan atractivo y más que atractivo, yo creo que es sumamente necesario para pensar una nueva escuela con otras lógicas, pues más horizontales, menos violentas, por favor, menos violentas. Ya, sobre todo yo creo que estos días, esta semana, ya basta no podemos tener una escuela que propicie la violencia, que reproduzca la violencia a todos los niveles, con sus estudiantes, con sus profesores, con sus profesoras. De verdad que ya es como demasiado. Tenemos que pensar una escuela que propicie otros modos de relación. Y no sé, eso me parece urgente. Y yo siento que, por ejemplo, eso lo puede aportar pensar en una escuela feminista, que es mucho más amplio que decir no sexista. Yo voy a hacer como Sara, voy a hacer una pregunta. La escuela no es una entelequia. A la escuela la hace la gente que está dentro. Sí, po. Entonces, ¿quién va a formar a esa gente? Para la escuela que usted quiere. Las mismas instituciones que tenemos hoy. No, imposible. 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 Que ese es uno de los problemas. Yo ahí quiero agregar algo a lo que dice Araceli, que también sucede lo mismo que, bueno, ¿qué pasa con toda la cantidad de profesores que se están despidiendo? O sea, ¿cómo vas a construir escuelas si constantemente la formación o la dotación docente la estás desarmando? Eso también genera un impacto profundo en lo que pasa con los estudiantes y en el aprendizaje que ellos reciben, porque estar viendo, no sé, año tras año, caras distintas, maneras de trabajar también distintas, maneras de ser, uno como profe dentro de las salas distintas, también les genera a ellos un impacto que no es muy positivo. Entonces, cuando hablamos de construir escuela, también veamos qué pasa con la realidad docente, en el sentido laboral, o sea, si bien esto es imposible pensar en un proyecto educativo a largo plazo con el hecho de las echadas de los profes y de los cambios internos. Es imposible, o sea. Los 3 años para que te digan si vas a ser indefinido o no, en los colegios particulares subvencionados, eso ya genera un problema, o sea, en realidad tú no estás formando un cuerpo docente que te sustente la escuela. Y además, como dice María Olga acá en el chat también, ¿qué pasa con el sentido de comunidad de esa escuela, po? No puedes tener nada pasa, evidentemente. No hay comunidad, sí. Imposible, po. Sí, ahora, no, yo soy consciente de que todo esto que estamos como asentando lleva una repercusión amplia en todos los sentidos, en todos los niveles del sistema, también en la institucionalidad, también en las metodologías, también en la enseñanza, pero como todo esto... En las instituciones formadoras de docentes. Sí. Y además porque si esas no cambian y a esta altura parece difícil el cambio, por decirlo elegantemente, el caminado se hace súper fuerte. Y por otro lado, si yo tengo una educación pública que solo cubre el 30% de la población, sí, po. Y no soy capaz de decir que se acabaron los colegios particulares subvencionados, y parece que eso no se puede discutir, es difícil cambiar. Sí. Porque el concepto de los colegios particulares subvencionados es un ataque a la educación pública. Sí. Que fue muy bien organizado y no ahora.
No, es su herencia absolutamente de Pinochet, o sea, y creo que fue como de las últimas, fue la última de las leyes. Tengo a Seba. Los colegios particulares subvencionados empiezan en Chile en los años 60, manejados por la Federación de Escuelas Católicas dirigida por Patricio Cariola. Así que pongamos las cosas donde tienen que estar. Salió de la Universidad Católica los colegios particulares subvencionados. Y no pero son de Pinochet. Pinochet consolidó la ley nomás, pero la historia estaba lista. Sí. Era apretar los tornillos y no más. Pero se desataron. Es que yo creo... Ya, perdón. Mariela, disculpa, te pongo después del Seba. Te pongo después del Seba. Viene el Seba y te doy la palabra a ti. Seba, dale nomás. Yo justo quería hablar de lo mismo. Es que yo no creo que exista que se pueda consolidar un proyecto educativo nacional, igualitario y todas las características que hemos mencionado que deben estar en la Constitución si existen escuelas subvencionadas. No es posible porque las escuelas subvencionadas tienen una administración aparte, hay cuestiones ideológicas aparte, es otro sistema distinto al municipal, es mayoritario en este país, y tienen mucho peso como poder político, económico, entonces, y está muy resguardado. Entonces yo creo que la gran batalla que se tiene que dar es eliminar las escuelas particulares subvencionadas y establecer un sistema único, público, como todos los países que tienen un sistema o público o privado, y listo. Porque eso del sostenedor, eso de la ley SEP, y vemos que todos estos recursos que que llegan a la escuela y que al final son como mal administrados, donde aunque dice que es una fundación sin fines de lucro, internamente sabemos que eso no es así, que utilizan cuestiones legales para lucrar igual, con distintos mecanismos, y así y en este momento tenemos un montón de colegas que están siendo despedidos como si fuese una cosa, que han dedicado su vida al trabajo, que genera un desgaste emocional, con una condición de pandemia, más encima dándolo todo en este contexto, haciendo lo imposible, explotándose, y además simplemente con una carta dicen, listo, te vas. Todas esas son escuelas particulares subvencionadas. Yo trabajo en una escuela particular subvencionada, pero yo ya estoy en contra de ese tipo de fundaciones, lo que sea, que eso. Si no cambiamos eso, si no somos capaces de eliminar el sistema particular subvencionado, no creo que sea posible una gran transformación en educación. Sí, totalmente. Mariela. No sé, brevemente, aceptando que los cambios culturales son, o sea, procesos largos. Procesos largos, y estoy pensando por ejemplo, en el PIE, ¿ya? En el PIE. Ese proyecto, si ustedes lo piensan, hace 30 años era inimaginable, o sea, era inimaginable que un ciego o un sordo tuviera derechos dentro de la educación media. Era todo un parto que las personas así se educaran, y menos en un colegio público. O sea, era una batalla, pero claro, que ustedes no se pueden imaginar la batalla que era, ¿ya? Porque se oponía el profesorado, se oponía la dirección, se oponía todo el mundo. Y ahora son sujetos de derechos, son sujetos de proyectos, son sujetos de dignidad. Entendiendo que es así, a lo mejor lo mío va a sonar así horrible, pero creo que hay que entrar por la ley. Hay que entrar necesariamente por la ley, porque acá estamos viendo los sostenedores de los colegios particulares subvencionados. Pero ¿y qué me dicen de la estructura del Mineduc? ¿Ya? La estructura del Mineduc, yo creo que nadie se ha detenido ahora a mirarla, pero es como, ¿cómo se llama esta figura mitológica que tiene como varias cabezas? Que tiene como cabeza de serpiente así. La hidra. Una hidra. Te juro que es una hidra, porque está la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación, está la Seremía, está la... ¿Entiendes? Y ahora los SLEP, que además tienen como 3 o 4 instancias, o sea, sobre nosotros hay como 15 o 20 estructuras, ¿ya? Administrativas, que yo como dirigente sindical les digo, hacen nada. O
sea, en el fondo, ¿qué contribución concreta tienen para digamos, una educación digna? Es decir, mira, es una cuestión impresionante. Entonces yo creo que esto ya se deformó mucho. Esto ya, como dice la Araceli, esta cosa, y Sebastián, esta cosa de los particulares sancionados, tú lo cuentas en países europeos y no lo pueden creer que existe acá en Chile. O sea, no pueden creer que aquí en Chile se les dé plata a particulares para que eduquen a su pinta. Es decir, eso empezando. Sí, Entonces, totalmente. yo creo que acá hay que insistir en intervenir, digamos, en la Constitución, digamos, para poder cambiar la ley. Esto tiene que ser una situación que vaya más allá de una propuesta, o sea, sí, por supuesto, como propuesta nuestra, digamos, defenderla y ponerla, pero tiene que ser un principio, Claro, como cambio intransable. Exacto. Voy a agregar esa sección, ¿eh? Y así alguna vez, así como las personas con discapacidades actualmente tienen derecho, digamos, a ser un compañero o compañera más dentro del aula, y merecen ser respetados. Y ojo, que hasta el día de hoy hay colegas jóvenes, tan jóvenes como ustedes, que yo los he escuchado decir, a mí no me enseñaron a enseñarle a un ciego, a mí no me enseñaron a enseñarle a un sordomudo, a un sordo. Lo aviso al tiro. Entonces, yo ahí levanto mi mano y le digo, al chico tampoco le enseñaron a tener un idiota como tú de profe, o sea, limitada. Yo me voy con todo porque yo soy hermana de una ciega, ¿ya? Una ciega autovalente, entonces es un tema que a mí me toca, pero así, en el corazón. Entonces, cuando veo a los chicos pie, te digo que sí se puede, pero Chile se demoró, yo creo, 35 años en establecer esto, más o menos. Igual, Mariela, disculpa que discrepe, ¿ah? Pero yo tengo más críticas que halago al PIE, si tuviéramos que hablar del PIE. No. Mira, yo también tengo hartas críticas, pero me refiero al concepto, Rocío, es que tú no te puedes imaginar lo que significa alguien para un ciego inteligente, porque los ciegos no son sordos, la gente le habla fuerte, no son sordos, no son tontos, o sea, créeme que son súper inteligentes. Entonces esta ciega inteligente que quiere estudiar, pero es ciega, entonces no puede. Y esa es la niñita de acá, así le dijeron a mi mamá. ¿Ya? Sí. Entonces ahora eso es impensable, porque eso es una falta gravísima, o sea, en 2 tiempos casi se los pelean para que estén en aula. O sea, esto, bueno, se ha teñido de lo otro. Y entonces, en ese sentido, Rocío, yo defiendo la integración, ¿cachai? La integración sí, pero el PIE es otra cosa, po. De hecho, el PIE ha contribuido tanto a la integración como a marginar y patologizar estudiantes, a tener a los chiquillos, a las chiquillas drogados en la sala. Entonces no es pura inclusión la cuestión, po. Ya, no es que pura yo integración. no sé, el plan PIE acá, y nosotros tenemos el liceo donde yo trabajo, el único de Chile que tiene enseñanza media. Enseñanza media con un curso solo de chicos con discapacidades fuertes, o sea, fuerte. Pero con eso que estaban diciendo, que decía la Sara al principio, ser parte de una comunidad, o sea, con eso ya ellos ganan, punto. O sea, están 4, 5, 6 años, y es un proyecto bello que está hace como 20 años acá en el liceo. Entonces, yo no vivo el PIE como me lo están diciendo ustedes, a lo mejor en los particulares, en los que tienen más exigencia, el asunto de azar. Pero al menos en el liceo donde yo estoy, te digo, sí hay críticas, porque hay pocas educadoras diferenciales. Ese es un mundo de los colegas que es súper, digamos, dejado de lado. Mariela, disculpa, pero te tengo que dar 30 segundos porque nos van quedando media hora del último laboratorio. Entonces, perfecto. Ya, yo establecería eso. No transar e irnos por fijarlo, digamos, dentro de la Constitución para establecer leyes que garanticen esto. Porque es demasiado lo que hay que cambiar. Es mucho. Sí. Y va a ser lento.
Añadido, ahí si alguien quiere añadir otro punto intransable, puse tanto lo que dijo Mariela sobre la institucionalidad educativa, que ya lo habíamos dicho en un laboratorio, justamente Agencia de la Educación, Consejo Nacional de Educación, muy odiado por esta organización, lo subvencionado, la formación inicial de Araceli, que indiscutiblemente necesita un cambio radical. Yo les quería igual compartir una cifra que escuché en la mañana, en el matinal de los que sobran, y dije, no, esto lo tengo que decir en el laboratorio hoy día. Porque justamente, bueno, aparte que el otro día estuve leyendo algunas cositas y justamente a raíz de los particulares, Chile es uno de los países que ahora gasta más de su PIB en educación, po. No sé si lo sabían. Sí. Efectivamente va a los particulares subvencionados porque el 34% solamente de la matrícula en Chile es municipal y es la más baja de Latinoamérica, además. Bueno, un negocio redondo. Exactamente. Y lo que escuché en la mañana, en el matinal, fue lo siguiente. Con todos los perdonazos que han habido a las empresas ya, o sea, si las empresas pagaran los impuestos que tienen que pagar, se podrían contratar en el sistema 521.444 profesores. Más de 500.000 de profesores si las empresas pagaran los impuestos que no han pagado, y se podría matricular en escuelas 1.321.233 estudiantes. Si tan solo las empresas pagaran lo que tienen que pagar. Leandro, por favor. Hola. Me sumé un poquito más tarde porque tenía ahí unos compromisos previos. Quería igual saludar el espacio que creo que el último episodio, el último capítulo de estos laboratorios constituyentes, claro, de la parte constituyente, ojalá igual se pueda ir profundizando a lo mejor con el tiempo. Yo quería señalar una experiencia que se está dando acá en Valparaíso a propósito de lo que estaba ocurriendo respecto al proceso del cambio constitucional. El Colegio de Profesores acá en Valparaíso está haciendo una participación en un espacio donde se está conformando ya está conformada una lista acá en la región de Valparaíso, una lista para el Distrito 7, y ahí se llevaron algunas ideas que surgieron de una discusión que se ha dado desde la base del Colegio de Profe, y que también mañana se va a seguir también profundizando esa discusión, llamando también a la base del profesorado de acá de la comuna y también de otros lugares que se quieran sumar. Y respecto a eso, creo que muchas de las ideas también que se han ido señalando en los laboratorios constituyentes se llevaron a ese espacio. Yo al menos, como también tuve la suerte de poder participar en la mayoría, y también la Rocío también estuvo en uno de los espacios que generamos en ese espacio. Y claro, yo le decía a la Rocío, copia y pega la discusión de Reprofich ahí en el documento que estamos haciendo para esa lista, digamos. Y claro, pues yo creo que es súper importante igual poder que todo lo que nosotros podamos sacar de acá se pueda canalizar de alguna manera y que no quede solamente en el papel, porque igual podemos hacer las mejores reflexiones del mundo y tener la propuesta más avanzada y más reflexionada de manera colaborativa, crítica y desde la base. Sin embargo, si no somos capaces de impulsar eso en el espacio donde se va a disputar la Constitución, podemos quedarnos como con la letra muerta, ¿cierto? Ahí esperando algún día que se pueda hacer lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, creo que es fundamental igual ese elemento, o sea, ver cómo se disputa también en los espacios donde se va efectivamente a redactar la Constitución. Y desde los profes, ¿cierto? También tener una voz en ese espacio, en esos espacios, porque van a ser hartos quienes puedan representar ahí. Y ojalá no esté lo mismo de siempre, porque acá, por ejemplo, desde el Colegio de Profes se está tirando a Aguilar, se autoproclamó, ¿cierto?, como Guaidó,
se autoproclamó constituyente, según él lo proclamaron de otros lugares, pero yo lo dudo. Y creo que igual de todas maneras es importante que haya una diversidad. O sea, la Rocío, por ejemplo, plantea una constitución que ojalá sea una constitución con fuertes ideas feministas, pero dudo que yo, por ejemplo, Aguilar vaya a llevar una idea feminista al espacio si es que logra hacerse parte de ese espacio. Entonces creo que igual es importante también lograr instalar la idea en la disputa ahí. Y quería señalar también, como para poner un poco en tensión respecto a lo que señala Rocío sobre el feminismo, sobre los feminismos, ¿cierto? Nosotros igual, desde la organización en la que yo formo parte, también hemos hecho una reflexión inicial respecto a lo que podría estar en esa constitución como contenido feminista. Y claro, sería un ideal, pero hay que ver si es que efectivamente eso lo logramos canalizar, porque en el fondo ahí, como lo mismo que decía, o sea, vamos a ver si el colegio profe, por ejemplo, o quien sea que lleve la voz, va a tener efectivamente la fuerza para poder instalar el feminismo en esa constitución. Yo ahí tengo mis dudas si hoy día el feminismo ha avanzado tanto, ojalá lo haya hecho. ¿Tú crees que el feminismo va a ir a buscar a Mario Aguilar? No, no, pues lo mismo lo digo. Y eso es lo que quería ahí señalar, es que ahí, por ejemplo, yo recuerdo, lo había señalado en otro espacio, que ahí Salvador Allende, cuando hizo la propuesta con su gobierno, ¿cierto?, en la UP, de la nueva constitución que querían en ese momento, me acuerdo de haber leído una de las declaraciones de Allende, y Allende decía que la nueva constitución no podía ser una constitución socialista, por ejemplo. Y eso me genera igual como una reflexión igual con respecto a lo mismo que decía la Rocío. Pues yo no sé si vamos a lograr efectivamente generar también una constitución anticapitalista. Yo tengo mis dudas. No sé si exista la fuerza. Ojalá, es lo que anhelamos. Pero creo que con suerte y con mucha fuerza vamos a poder lograr cambiar las cosas que se instalaron desde el modelo neoliberal. Pero todo indica, y eso también quería anclarme un poco a lo que decía Araceli y a lo que decía también la Sara, respecto a que el Estado por ser público no necesariamente es antineoliberal y anticapitalista en ningún caso. O sea, nosotros tenemos hoy día una educación pública particular subvencionada. O sea, es una cuestión del otro mundo, pero existe en Chile. O sea, la educación particular en Chile, particular subvencionada, se considera como una parte de la educación pública. Y el Estado social de mercado que hoy día promueve la mayoría de la gente que está en el poder político en Chile, también se considera como un sistema público. El mercado, de hecho, la forma en que uno compra las cosas en la escuela se llama mercado público. Entonces, creo que hoy día el mercado se considera como parte de lo público. Y también las cosas que tienen todas las características del modelo neoliberal también se consideran parte de lo público. Entonces, la definición de lo público hoy día es súper rara. En ningún caso hoy día se entiende lo público como sinónimo de estatal, y lo estatal en ningún caso se entiende como sinónimo de antineoliberal o anticapitalista. Yo creo que esos elementos igual son clave, porque no por ser estatal vamos a ser antineoliberal, yo creo, y no por ser estatal vamos a ser menos, ¿cierto?, anticapitalista. Entonces, yo no sé, el otro día escuchaba a Mario Desbordes, que es uno de los presidenciables, de los que firmaron este gran acuerdo que nos tiene discutiendo también sobre la forma en que se van a disputar los temas constitucionales, y Desbordes se enorgullecía, ¿cierto?, de sus logros en Tolerancia Cero, y hablaba de que igual hay que fortalecer el Estado, y es un discurso que no se había escuchado antes en la derecha y que está, creo, hoy día en el contexto de elecciones, en el contexto de cambio constitucional, calando súper fuerte. O sea, gente de derecha hoy día diciendo que hay que fortalecer el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Muchas gracias, Leandro. Bueno, yo la verdad me encantaría dar toda la discusión de institucionalidad y generar las estrategias, pero yo creo que eso es parte de otro momento. No creo en realidad que lo alcancemos a hacer en media hora. Así que después propuestas se aceptan bienvenidas, por supuesto. Ahora a mí bueno, lo voy a decir después de Juan Alejandro. Juan, por favor, usted, dele.
Dale, gracias, Rocío. Bueno, un saludo a todos y todas quienes están aquí conectados y a los que están viendo también por Facebook. Ha sido una discusión súper interesante y digna de un último capítulo del año, ¿cierto? Después de tanto que han avanzado muchos de ustedes que han podido estar sistemáticamente todos los encuentros. Yo estoy retornando después de varias ausencias, pero yo creo que es relevante primero que todo hacerse la pregunta y darse el espacio, porque justamente es una de las carencias que tiene hoy en día la opinión pública en materia de educación, que es justamente no tener mayor opinión. Es un espacio que ha estado sometido al mantener el status quo, ha estado sometido a no verse interpelado, ¿cierto?, por la comunidad profesional que trabaja en el área de la educación, porque sabemos cómo ha sido interpelado hace muchos años ya, desde las calles, desde los movimientos, desde las movilizaciones. Entonces creo que justamente se han concertado distintos contextos a nivel país e internacional como para decir que efectivamente estos desafíos que se están abordando respecto a cómo soñamos la educación dentro, desde y con el proceso constituyente nos lleva a plantearnos, ¿cierto?, estos principios que sin lugar a duda comparto que tienen que ir de la mano con una educación anticapitalista, con una educación crítica, ¿cierto? Con una educación filosófica, que de hecho fue una de las primeras ideas que surgieron en estos laboratorios en el primer semestre incluso. Cómo, sin pecar tampoco de mirar, ¿cierto?, desde el ego, pero la educación filosófica aporta en muchos aspectos de lo que se está justamente invitando ahora a reflexionar. Y desde ahí creo que la idea que principalmente refuerzo y es la que de una u otra forma he trabajado en los últimos años es justamente una educación con enfoque de derechos humanos. Me parece que ahí hay un tremendo desafío en el país, dado que ha sido por distintos momentos de participación o de pseudo participación democrática dentro de las políticas públicas, ha sido siempre soslayado el área de la educación en derechos humanos, entendiendo la educación como un derecho, pero también la educación en derecho humano como un derecho en sí mismo, por formación ciudadana, por educación cívica y por otros conceptos que no han querido profundizar los verdaderos desafíos que nos deja una educación en derechos humanos. Esta educación en derechos humanos claramente nos va a invitar a hablar y a reflexionar en torno a una educación inclusiva, a una educación intercultural, a una educación no discriminatoria, y obviamente dentro de los nuevos enfoques, los nuevos modos de la promoción de los derechos humanos, como por ejemplo el feminismo. Entonces, estamos hablando de desafíos que son de políticas de Estado. Las políticas de Estado de largo plazo sabemos que son las que nos van a permitir tener este cambio, porque en 2 años que se trabaje la nueva Constitución no se va a lograr hacer el cambio concreto, realizable, fáctico, ¿cierto?, del sistema, pero son las bases que se necesitan porque no podemos seguir pensando que otros lo van a hacer por nosotros. Este es el momento propicio para hacer los cambios, para que a otros les lleguen los mejores resultados de lo que creemos que puede ser un sistema más equitativo, más justo y que promueva las igualdades, tanto en acceso como en permanencia. El derecho a la educación de parte de elegir de los padres, que hoy en día está vigente, sabemos que funciona para unos pocos, tampoco funciona para todos los padres y madres, para todos los apoderados o apoderadas. Esas comunidades educativas están siendo engañadas respecto a que han sido elegidas por las familias. Sabemos que son un grupo muy reducido los que realmente pueden elegir dónde enviar a sus hijos a estudiar. Entonces, el derecho a la educación va mucho más allá de eso, y desde ahí es que el enfoque de derechos humanos era el que yo quería fortalecer como principio relevante, que sea además participativo, que sea con promoción de una educación para la paz, y también algo que no he escuchado últimamente y no he detectado en el documento, probablemente salió en algún momento, pero sin dejar de lado la educación con el centro en las emociones, la educación emocional. Creo que también eso es relevante porque más aún todavía con todo lo que se ha exacerbado, el distanciamiento no solo físico, sino incluso social
en el sistema educativo hoy en día, en contexto de pandemia, las emociones han jugado un rol que realmente hace falta trabajarlas, ¿cierto? Y no desde el punto de vista solo de la convivencia escolar, sino que justamente del posicionamiento de la diversidad, de la diferencia, de que no solo pensamos distinto, sino que sentimos distinto. Y esa conexión entre el cuerpo docente, entre el profesorado y el estudiantado, los niños, niñas y adolescentes, justamente es lo que nos permitiría, creo yo, profundizar en esta idea de aprendizajes de transformación social, cultural, real, generando significado y sentido en esta transformación. Así que desde ahí mi humilde aporte nomás de seguir fortaleciendo lo que ya han dicho en los otros laboratorios, de una educación con enfoque de derechos humanos y una educación comprometida con aquello. Muchísimas gracias, Juan. Siempre extrañable tus grandes aportes. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que menciona Juan, con un detalle, y es con lo último. Y justamente Tere lo está enunciando en el chat, esto de la educación emocional, que en realidad es como la contraalternativa de la derecha, ¿cierto? Para no hablar, por ejemplo, de educación sexual integral, ¿ya? Que es educación que involucra las emociones, y justamente la pregunta es, ¿qué emociones? Ahí tú mismo lo explicabas muy bien, sentimos distintos, sentimos diversos, entonces se vende esto de la educación emocional como algo como ahí lo neutro, pero para no hablar en el fondo de, no sé, por ejemplo, educación sexual integral, que tiene también cubierto lo que es afectividad y relaciones, y por supuesto, emociones. Totalmente de acuerdo, Rocío. Me refiero a esas emociones, a esos sentires. Así bacán, que a pensar otro nombre entonces. educación emocional, entonces, deconstruyamos con otro nombre que no sea educación emocional, pero que apunte hacia aquello. Sí, yo creo que exactamente hay que consignarlo. Y lo que le quería decir al Leo, estoy peleador hoy día. No se nota en el fondo. ¿Ah? No se nota en el fondo virtual. No, lo que le quería decir al Leo es que yo discrepo como de lo que hay que disputar y de lo que no, o sea, de definir eso. Creo, compañero Leandro, que eso es muy de la política antigua igual, como, bueno, usted citó a Allende o también su propia opinión, pero yo creo efectivamente que eso es muy de la política antigua, pues como, no, vamos a ver qué se puede consensuar, qué se puede negociar, qué se puede disputar. Cuando la verdad yo creo que el feminismo nos ha enseñado que pucha, y también, no sé, pues por ejemplo en Reprofit igual hemos aprendido que hay que ir a todas, pues, hay que ir a todas y lo que salga un avance, pero hay que disputar todos los espacios posibles, desde lo institucional hasta la calle. Entonces, claro, y aparte considerando que los problemas que trae a colación el feminismo no pueden esperar a ver si quién los quiere tomar o quién no, son todos urgentes. En el fondo, yo creo que la lucha feminista es una lucha por una escuela sin violencia, entonces eso no puede esperar, eso es prioridad, no puede estar sujeto a ninguna negociación. Y yo creo que al menos hay que dar la pelea, y bueno, si bien yo creo que quizás en la práctica tú tengas razón, este es un proceso mucho más largo y no vamos a tener un país anticapitalista, socialista, feminista de un día para otro, pero hay que dar la pelea igual como si eso fuera posible. Creo yo, al menos siento eso. Y sobre lo público, yo creo que hemos hecho un intento por redefinirlo. Y, me salió el... yo creo que hemos hecho un intento de redefinir lo público, ya, y las invito también a que puedan ahí decir si les parece, si no les parece. A mí me cuesta harto vincular lo público al estatal, como que no me... creo que es como, me queda mucho más lejos que otra cosa. Y claro, pues, yo creo que ahí en ese sentido hay que disputar ese concepto. Acá se ha hablado de lo público entendiéndolo como para partir del acceso igualitario, la diversidad, la
la diferencia, ¿cierto? Lo público como democrático, y yo lo invito también a que pudiéramos como ver si coinciden o no coinciden, o si le sumarían algo o no, para pensar en qué sería una educación pública. Araceli, dele nomás. Bueno, como usted está pelieta, yo voy a seguir pelieta. Sale. Yo tengo líos con el cuento del feminismo. Ya me di cuenta. Siendo una vieja feminista desde épocas inmemoriales, desde que leí por primera vez a Virginia Woolf, como a los 18 años, que mi papá tuvo a bien regalarme su libro de la habitación propia. Fue lo mejor que hizo. 6 meses después me regaló El segundo sexo de Simone de Beauvoir, para que todo quedara como súper claro para dónde iban las cosas, ¿sí? Mi papá era un viejo masón libre pensador, entonces que creía que las mujeres tenían derecho a tener sus propias historias. Pero eso es un caso excepcional, o sea, después lo he constatado históricamente. Yo tengo un problema con lo del feminismo y lo voy a decir con toda claridad, porque a veces se confunden mucho las situaciones. Hay el poder de las mujeres, o las mujeres con poder, que no es lo mismo. No. No siempre son poderes democráticos. Claro. Sí. Mi experiencia de vida dice que lo peor que le puede pasar a uno en la vida es tener una jefa con poder, sin los conocimientos necesarios. Y entonces la democracia de las relaciones sale por la puerta exilada definitivamente, porque ella es la que manda. Y una mujer que manda en esas condiciones es lo peor que nos puede pasar en la vida. Exactamente. Y sobre todo contra las propias mujeres. Porque las mujeres no se aceptan. Las mujeres que llegan al poder de esa manera no van a aceptar nunca que otra mujer que no tiene un sillón donde pararse para el poder pueda tener más poder que ella sin necesidad del sillón. Porque el poder está en las neuronas, sobre todo en el mundo académico. Y eso pasa en la academia todos los días. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo he ido a todas las manifestaciones feministas, yo he peleado por el aborto legal, yo he hecho todas las cosas que creo que las mujeres tienen más que derechos. Siempre he tenido habitación propia en las casas donde he vivido, que es mi cuarto de trabajo y el de nadie más. Y yo creo que el feminismo hay que mirarlo con mucho cuidado, porque la radicalización de los feminismos lleva a un ejercicio del poder también radical y poco democrático. Y eso a mí me parece terrible. Por el hecho de ser mujer, ¿sí?, no tiene derecho a cargos, sobre todo en el mundo académico. Ahora, que ha habido situaciones donde las mujeres que saben más que los tipos no han tenido los lugares que tienen que tener, también es cierto. Pero eso no implica que el otro lado no sea. Y lamentablemente lo más común es el hecho de que las mujeres, por ser mujeres, llegan a ciertos cargos. Y eso sí que no, yo a eso sí que no he jugado ni voy a jugar nunca. Porque yo soy feminista, pero de otro estilo. Y voy a defender toda la vida el derecho de las mujeres a mansalva, menos ese, de ninguna manera. Lo otro que yo comparto mucho con Juan Alejandro es este enfoque en derechos humanos, pero esos derechos humanos tienen que ser una práctica de vida, Alejandro. Y como práctica de vida tienen que estar adentro de la escuela. Los derechos humanos se hacen realidad y carne en cada uno de nosotros. Y se hacen realidad y carne en el maestro que enseña todos los días a unos pequeñines que están aprendiendo a leer. Ahí es donde está el comienzo de la historia. Siempre y cuando el maestro tenga como práctica de vida y como marco de vida esos derechos humanos. Que le van a impedir segregar, que le van a impedir excluir. Hecho, Entonces, eso para mí es fundamental. Y es una práctica de vida. Y que tiene que ver con esas posiciones feministas que yo acabo de decir, tiene que ver con lo que yo pienso de los derechos humanos.
Sí, de hecho yo recuerdo que Juan Alejandro fue el que nos aportó con la idea de la escuela como un espacio donde se garantice el pleno derecho, el Exactamente, pleno goce de los es que derechos eso humanos. es así, si no, no tiene, la escuela no tiene ningún valor. Sí. Ahora Y lo sobre otro es lo último que voy a decir, porque como es la última, el derecho a elegir la educación para los hijos es un derecho de la sociedad capitalista. Sí, totalmente. Porque las otras sociedades tienen buena educación para todos. Entonces los papás mandan a sus hijos a la escuela de la esquina, porque a lo mismo si es la escuela de la esquina o cualquier otra, porque todos tienen las mismas condiciones. El mismo financiamiento, los mismos buenos profes, ¿sí? Y el derecho a elegir está en las constituciones capitalistas. Era lo último que quería decir. No, perfecto. No, yo solo quiero aclarar que igual coincido con lo que usted dice. Justamente... ¿Cuándo me vas a tutear, caracoles? Ay, es que me cuesta tanto. Todavía veo a profes de la universidad y los trato de profe. Es que soy del sur. Ya, okay. Fui educada así. Bueno. Agradezca que no le digo tía. Cuidadito. Pero cuidadito. Porque eso está fuera de mi contexto cultural. Pero cuidadito. No, Araceli, yo solo quería precisar que por eso igual yo cuando dije feminismo, no hablé de las mujeres y describí a lo que me refería con feminismo, que no solamente al contenido, ¿cierto?, que podría haber en un currículum, sino que me estaba refiriendo a un feminismo específico, con lógicas de poder específicas, y que no refieren exclusiva a las mujeres, porque claramente hay que hacer la distinción ahí género-sexo, que es más que necesaria. Absolutamente. Si no sería re fácil. Los hombres para la casa y nosotras lo arreglamos, pero claramente el machismo está en todas partes, pues si eso lo tenemos claro. No se trata de una escuela feminista, una escuela de mujeres donde las mujeres manden, no, sino que propiciemos otro modo distinto a los modos machistas, autoritarios, patriarcales, etcétera, que pueden estar en cualquiera de nosotros, por supuesto. Catherine, por favor, colega. Hola a todas, todos, todes, qué bueno estar acá en este cierre de por lo menos esta etapa constitucional. Bueno, hay tantos temas, no quiero ser reiterativa con lo que ya se ha dicho, que me ha parecido súper interesante. Hay algo que me dio vuelta también de lo que planteó Araceli, de esta importancia de poner ojo en el tema de la formación inicial docente, porque si queremos cambiar la escuela tenemos que empezar por ahí. Porque lo que prevalece en las universidades, incluso nosotros como profesores de filosofía, que aquí es donde menos debiese darse, pero también se da, es que los profesores en las universidades lo que hacen es, primero, un poco aludiendo a lo que decía Araceli, no enseñan a enseñar, o por lo menos el conocimiento pedagógico es un conocimiento que parece ser un poco desvalorizado dentro de las academias, ya por los que se dedican a ciertas especialidades. Me refiero, lo viví también como estudiante de filosofía. Y por otra parte, dentro de lo mismo, entonces, prima un saber que es totalmente reproductivo. Absolutamente. A nivel de toda la disciplina, de todas las asignaturas que los profesores que se están formando van a hacerlo después, porque bueno, las investigaciones también dicen, y esto es preocupante, de que los profesores y profesoras de la enseñanza básica, media, lo que hacen es enseñar cómo les enseñaron a ellos. Entonces sí, desde ahí, reciben una formación que es totalmente reproductiva, reproducir lo que ya se dijo, reproducir o enseñar lo que ya se pensó. Entonces los profesores van a repetir lo mismo en sus prácticas en la educación primaria, en la educación secundaria, y eso hay que erradicarlo. Yo no sé si habrá alguna forma de poder sujetar algo ahí acerca de la formación inicial docente en la Constitución. Ahí yo creo que habría que
que pensar, que darle vuelta. Araceli dice que no, pero bueno, creo que tenemos que hacer algo que es urgente. Porque si se logra hacer ese cambio, se pueden hacer otros cambios, como por ejemplo la relación que establecen los y las docentes que forman, o sea, que enseñan en la escuela, con el saber, ¿no? Un poco lo que decía Sara también, que esto de cambiar la episteme, ¿no? Cómo nos relacionamos con el saber. Insisto, no hay ningún saber que no sea posible de cuestionar. Y esto no implica, digamos, negar estos saberes, sino más bien reivindicarlos, cuestionarlos, someterlos al escrutinio constante, para poder ir, digamos, reformulando y creando. Nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, y creo que para esto es importante cambiar la situación de precariedad de los profesores, que ya esto se ha hablado con todos estos sistemas que nosotros tenemos a través del control y de estas agencias que tiene el Ministerio de Educación, que nos imposibilitan muchas acciones con mayor libertad, o sea, como que nos esclavizan, y en vez de ser profesores o profesionales, terminamos siendo técnicos o empleados de. Y eso me parece que, bueno, de todo aquí estamos de acuerdo que no va a abrir puertas a los cambios que queremos, y por lo menos creo que desde el acto de habla nosotros tenemos que decir que sí, los cambios van a ocurrir. Y esto entonces, la no precariedad puede permitir a los profesores y profesores que lleven a cabo una educación, como decía Alejandro, una educación filosófica, que vuelvo a repetir, que implica esta otra relación que nosotros podemos tener con el saber, otra epistemología. Dar posibilidad siempre al disenso dentro de las salas de clase, dentro de todos los ámbitos de la vida. Está bien, los consensos son momentáneos, por eso el disenso tiene que estar ahí. Yo lo dije también en un laboratorio de atrás, y me parece que también se leyó en alguna parte, pero es importante, una vocación crítica. Fomentar, no seguir fomentando la racionalidad técnico-instrumental, que es lo que se ha hecho en las escuelas, desde que surgen las escuelas con esta imagen de la fábrica, y que todavía está presente. Y lo que hay que hacer es, a través de esta otra relación con el saber, otra episteme, entonces fomentar la imaginación de los y las estudiantes siempre, y desde ahí un poco responder tal vez como una posibilidad, lo que planteaba Luis Alejandro, que esto de la emocionalidad, ¿no? En el fondo, cuando se le da espacio para poder hablar, bueno, todas las pedagogías críticas lo dicen, Habermas también, la evolución del ser humano tiene que ver con este acto de habla, con el poder hablar, ¿no? Así podemos hacer que la vida se mueva, porque si no, no es vida, la vida es movimiento. Entonces, desde ahí se resguarda la emocionalidad de los y las sujetos, porque si son privados de habla, si son privados de la imaginación, entonces no hay emocionalidad que resista. Entonces, tal vez si le ponemos, por ejemplo, como nombre una educación crítica que fomente la imaginación en la comunidad, ¿no? Porque la imaginación también se da como un acto conjunto de sujetos que comparten un espacio, por lo tanto comparten ciertas tradiciones, culturas, bueno, como entendemos la comunidad. Porque modos de producir saber hay tantos como posibilidades de ser. Y en ese sentido es que hay que poner atención a la formación inicial docente. Creo que es importante no perder el punto de vista ahí. Maravilloso, Catherine. Muy bonito muchas de las cosas que aportaste. Muchísimas, muchísimas gracias. Tengo a María Olga, luego tengo a nuestro colega Leonardo, y ahí ya les aviso que tienen que pedir las últimas manitos porque se nos está acabando la temporada. María Olga, por favor. Hola. Hola, ¿Cómo hola, están? Hoy yo les voy a pedir disculpas por mi cerebro fundido hoy día ya.
pero tengo que decir esto, que también tiene relación con lo que decía Catherine recién. Creo que es súper importante redefinir la relación que tenemos como docentes con la evaluación, porque si no tenemos esta redefinición, si seguimos actuando en función de las notas, si seguimos como en la misma en la que hemos estado hace 30, 40, 50 años, va a ser echar al tacho de la basura, por ejemplo, una educación que sea, o una escuela donde los derechos humanos estén y habiten y sean un lugar de pleno goce. Porque claramente la persona que no tiene una relación con la evaluación que es que sea buena calidad, que la evaluación le haga sentido, por ejemplo, fácilmente podría, no sé, ser sujeto de poder dentro de la sala y hacer lo que hacen los profes que son abusadores de poder a través de las notas y a través de la evaluación. No sé si me explico. Sí. Pero eso, y creo que también tiene que ver con la formación inicial docente. Tampoco se puede seguir haciendo evaluación en las universidades, enseñando evaluación solo desde lo técnico, porque la evaluación no es solo lo técnico. Hay muchas otras cosas que están detrás, hay muchas concepciones que son epistemológicas, que son ontológicas, que están detrás de la comprensión que podemos tener de la evaluación, que también son didácticas y son pedagógicas. No sé si me expliqué, pero tiene que ver con eso. Creo que tendríamos que fundar una escuela o, no sé, proponer ciertos lineamientos que tengan que ver con esto también, porque si no se nos va a escapar. Porque si sigue el sistema tal cual, o si lo hablamos como en términos de cultura evaluativa, si sigue tal cual, nada va a cambiar, po. Sí, sabes que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices porque voy a insistir, porque creo que tiene que ver con el feminismo. Y justamente por los feminismos que han propuesto el tema de feminismo no punitivista. Yo creo que justamente por ejemplo, necesitamos, claro, por ejemplo, una escuela no punitivista, uh-huh. No castigue, que no eduque a través del castigo. Creo que es súper interesante lo que dice, súper interesante. Y que al mismo tiempo también tiene una beta que es democrática, pero no de la democracia representativa, sino que de compartir el poder que está detrás de la evaluación, que sea parte de un proceso pedagógico. Si finalmente, aunque esté en el discurso de base de la pedagogía, el error es parte del aprendizaje, ya, pero llevémoslo, hagámoslo. No pongamos el 2 y empecemos la unidad nueva. No, pues, hagámonos cargo de eso también, porque evaluar de esa manera es hacernos cargo del aprendizaje y va a ser también hacernos cargo de las perspectivas que van a ser críticas, más cercanas al humanismo, más coincidentes con la educación desde la emoción, con la educación sexual integral, etc. Eso. Súper. Muchas gracias, María Olga. Ahora entonces tengo a Leonardo, luego Leo, luego Marcia y ya vamos a ir despidiéndonos. Hola Rocío, a todos los compañeros presentes, a todos, todas y todes. Y básicamente yo también estuve ausente un tiempo por cuestiones laborales, entregándome plenamente a una labor que ustedes saben, al igual que yo, es compleja y que hoy día estamos analizando, bueno, y con los resultados que comenzamos a analizar al comienzo de este último entretenido espacio, ¿cierto?, para poder debatir lo más fundamental que tiene que ver con nuestras prácticas profesionales. Ahora, yo coincido plenamente, los escuché a todos muy bien durante el trayecto, ya llegué a mi hogar. Y también coincido. Es y que yo disculpa Leonardo, es que los colegas no saben, pero por el chat interno de Reprofitch, el Leo nos preguntaba, voy en micro, es muy flight, si me conecto igual. Ahora nos dice que ya llegó a su casa. Correcto, la casa de mis padres, para ser más específico. Bueno, yo estoy en Santiago y yo creo que, y voy a ser súper categórico, y también ando un poco en colchón, así, igual que tú, Rocío, igual que Araceli. Creo que la escuela efectivamente está en crisis. Estamos en una crisis totalmente brutal
no solamente nuestras condiciones laborales, sino que nuestras condiciones técnicas a la hora de hacer pedagogía se ven súper limitadas precisamente por lo que comentaba hace un ratito recién la colega, y también lo que comentaba Juan Alejandro, porque yo no soy un convencido de que en la escuela existen los derechos humanos. Es más, yo creo que posibilitamos o alienamos en función de algo absolutamente distinto, que son las condiciones materiales por las cuales el sistema capitalista ha perpetuado, ¿cierto?, nuestras condiciones laborales, no solamente en términos de poder comprender nuestra legislación laboral vigente, sino que también en términos de poder precarizar también nuestras condiciones de cómo educamos y hacia qué se dirige ese educando, ¿no? Precisamente porque lo que busca este sistema, el particular subvencionado, e insisto, el estatal, es precarizar las condiciones de vida de un sujeto que, en este caso, el Estado intenta proteger con esta que le digo yo precarización, ¿cierto?, que está instalada y está normada. Y la culpa de eso, yo soy aquí súper crítico, y disculpen si alguien se siente pasado a llevar, pero la culpa de eso la tenemos los profesores. Más allá de que las instituciones post-dictaduras hayan instalado, ¿cierto?, este sistema y que hoy día nos tiene agarrado de las bases, por no decir otra palabra, y también es importante comprender que nosotros tenemos que actuar con la misma vehemencia y fortaleza, porque creo que aquí en Chile hay un problema, y aquí también voy a ser categórico, porque como que limitamos el poder que tenemos nosotros a la hora de organizarnos. Y en nuestro país el temor a perder el trabajo es más fuerte a el temor de perder nuestros ideales. Lamentablemente he tenido una historia bien dura. A mí me dio un cáncer de colon trabajando en el sistema público, en el mismo sistema público como me ofrecieron después continuar, ¿cierto? Y cuando yo volví post-cáncer me ofrecían 3 horas, yo tenía 30, entonces como que no te echan, pero te echan. Después de pasado el tiempo, lo que me pasó en Las Condes también, cuando llegué a un curso y me preguntaron, profesor, ¿es dictadura militar o es gobierno militar? Lo que ustedes ya, me imagino que yo también lo he analizado en otro laboratorio, es síntoma. ¿En qué sentido? Lo que me pasó a mí es un síntoma. ¿En qué sentido? ¿Y por qué me pongo como ejemplo? Suena un poco egocéntrico, pero no. En términos de que, ¿por qué nosotros siempre debemos permitir, ¿cierto?, que se nos ponga el pie encima, más allá de incluso la misma legislación laboral vigente? Ahora, hay dos cosas ahí que pasan, y con eso cierro como la idea. Primero, la ignorancia del profesorado es brutal en dichos ámbitos, y ahí claramente hay un problema con la universidad, ¿cierto? La formación docente es precaria en términos de derecho, y ahí vuelvo a lo que decía Juan Alejandro. Para mí la escuela idealmente debiese ser, ¿cierto?, el lugar en donde los derechos humanos se fortalecen, se promueven, pero en términos prácticos, lo que pasa o lo que se suscita en la experiencia que en estos 12 años me ha dejado la educación, tanto privada, subvencionada, como también pública, es que los derechos en la escuela no existen. Lo único que existe es una alienación, ¿cierto?, promovida por un Estado que es subsidiario, que hace caso omiso precisamente a aquellas condiciones mínimas de derecho, y precisamente nosotros, como colegio de profesores, como personas particulares, como quieran verlo, no hemos tenido la fuerza y la vehemencia de poder instalar quizá un debate a la altura del desafío. Y yo creo que lamentablemente la culpa es nuestra. Yo no creo que las instituciones sean las culpables, yo creo que los profesores somos los culpables. Porque siento, y lo he escuchado un par de veces decir a Araceli, que antiguamente la escuela se generaba a partir de las necesidades que los mismos profesores iban generando, incluso el mismo Estado iba condicionando. Pero luego, con la llegada, como dijo hace un ratito Araceli, de los particulares subvencionados, como que la cancha, la pista, se empezó a disgregar y perdimos de foco, perdimos lo verdaderamente importante, que es el foco, ¿cierto? En este caso, el aprendizaje. Por lo tanto, yo creo que la escuela, uno, está en crisis, no hay posibilidad alguna de pensar otra cosa. Lo otro es que tampoco veo en este proceso constituyente las ganas de poder cambiar sistemáticamente lo que estoy abordando. ¿En qué sentido? Si ni las fuerzas políticas han podido analizar o ponerse de acuerdo para poder establecer conexiones básicas que tengan relación con la realidad y también con la ciudadanía, entonces yo no veo que nuestro sistema educativo cambie.
Es más, yo soy un convencido de que este proceso constituyente nació como debió haber nacido cualquier proceso, pero que va a terminar siendo un momento más en nuestra tan alicaída historia. Y lo lamento, pero yo soy súper pesimista, porque como les digo hace un rato, vengo observando en el sistema público, que para mí no existe, para mí lo público no existe. Yo llevo 9 años esperando una operación de ileostomía digestiva baja, 9 años, y hay personas que llevan 18 años esperando. Y no me puedo operar por el sistema privado. ¿Por qué? Porque el sistema privado me dejó con deuda. Entonces no me pueden abrir ni meter un pabellón, porque yo soy sujeto de riesgo. Soy un hombre que genera pérdidas. Ahora, si nos damos cuenta que estas condiciones mínimas están normadas en educación, en salud, en vivienda, a partir de un Estado que genera, ¿cierto? O mejor dicho, reproduce este abuso, entonces yo no veo por dónde existan las condiciones necesarias para que nosotros cambiemos la educación. Y ahí, ojo, y aquí quiero irme a lo que dijo Leandro al comienzo, y con esto cierro. Nosotros debemos generar una revolución, si es que queremos que eso pase. Ahora, como eso no va a suceder en Chile porque la gente tiene miedo, la dictadura lo hizo tan bien que la gente escucha al empleador y se mea y se caga, entonces, lamentablemente, tengo que decirlo, ni los derechos humanos, ni el feminismo, ni mucho menos nuestra fortaleza filosófica va a poder cambiar en lo más mínimo ningún punto ni epíteto de lo que hoy día podemos ver en términos prácticos. Eso es lo que yo creo. Hace falta revolución. Gracias, colega. No le voy a contestar, nos vamos a alargar hasta el infinito. Me quedan 4 personas, estamos en el tiempo, así que les voy a pedir que vayan cerrando cada una cortito. Tengo no sé si estaba primero Marcia o Leo, luego Catherine, luego Araceli. Marcia o Leo, ¿quién estaba primero? Marcia. Marcia, por favor. Hola, me voy a colgar de eso porque cuando leíste las palabras yo estaba después de Leandro, pero no importa. Voy a usurpar de eso. Gracias. Respecto de lo que he escuchado, respecto de los distintos conceptos y respecto del pesimismo del anterior Leo, creo que efectivamente si nosotros pensamos que el 2022, el 2023, este sistema de educación va a tener un cambio tan dramático y tan hermoso que nos signifique evaluar de otro modo, enseñar de otro modo, estaríamos soñando y seríamos gente que cree en el viejo pascuero. Y nos desilusionaríamos en esa fecha. Mi vida, qué horrible mi trabajo. Y ojo, que decir eso mucho significa que vamos a tener menos estudiantes estudiando pedagogía. Hay que decirle que somos felices. Bueno, a mí me pasa. Entonces, en ese escenario creo que efectivamente en la formación de pregrado tiene que haber un conocimiento de lo que es el trabajo. Las prácticas profesionales debieran ser desde el primer semestre. Hay un tema de reflexión respecto a la vida que no se hace, un tema respecto a los principios, y yo creo que hay que cambiarle un tema que siempre te toca en algún momento medio así como inspirador en la formación de pregrado, de ¿para qué estás estudiando? ¿Para qué o por qué vas a educar? Yo creo que hay que preguntarle qué hace la gente con la educación después de que la tiene. ¿Qué entiende por educación? ¿Qué creo que es educación? Porque hay gente que es muy educada, no dice ni poto, y por Dios que se manda abusos del calibre de los que hemos tenido en nuestra historia. Respecto a, entonces, en ese sentido, la única opción, creo yo, que tenemos lo que estamos conversando hoy día, es que vayamos mirando el día a día. ¿Qué revolución hicimos en el día de hoy? Yo, por ejemplo, me revolucioné un montón con mis estudiantes porque a todos les puse 7. Y yo soy profesora diferencial. Entonces, puedo argumentar técnicamente por qué mis estudiantes tenían 7. ¿Y por qué a mí me iba tan bien con ciertos estudiantes? Hice una clase, genial, jugué todo el rato. Entonces, esas son mis revoluciones y creo que hay que tratar de irlas haciendo y contagiarlas. Respecto al tema del miedo también, insisto, yo soy hija de una mujer que estuvo detenida ahí en Parralcito. Entonces sé lo que es el miedo y creo que soltarlo es muy difícil cuando fueron tantos años.
pero además es muy difícil cuando nos cuesta soltar la comodidad que nos da tener plata. Plata para tener internet y estar conversando con ustedes aquí. Hay demasiada gente que no lo tiene. Plata para poder, no sé, pues viajar en el verano o comprarme los lentes, no los que me sirven más, sino que los que me hacen ver mejor, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas también hay que soltarlas. ¿Cuántos zapatos tengo? Yo tengo hartos zapatos, debo reconocerlo, pero eso es otro tema. Pero ¿cuánto gasto en cosas? ¿Cómo vamos a soltar ese tipo de cosas? Entonces, yo sé que no va a pasar menos de una década para que ciertas cosas se vean distintas, pero hay que seguir porfiando nomás, creo yo, y yo hablo de soltarte esta importancia que tiene el conocimiento cuantificado, porque de hecho siempre lo he molestado a ustedes como profe de filosofía, yo sé que la mayoría son de profe de filosofía, porque como que mientras más nombres digo, es porque soy más top. No sé. A veces es una broma pesada, yo sé que siempre los molesto y como es el último laboratorio no podía dejar de molestarlos. Pero creo que tenemos que cuidar cómo soltamos esos espacios y conversar de verdad y robarnos tiempo en las clases y molestar a los colegas porque el susto de no tener cosas suele ser de gente que pasó por algún episodio en su vida donde no tuvo algo, que le pareció vital. Entonces, irlo reconociendo y lo mirando es importante. Entonces, pero aquí llamo, y con esto cierro mi molestosa intervención. Aquí llamo a todos los que nos paramos en una sala o compartimos con estudiantes o conversamos con otros colegas para decirle hagamos la cosa de otra forma. Es que tenemos que asumir de que no va a ser un cambio rápido, que va a ser un cambio que hay que mostrarlo, que es un cambio que yo tengo que vivirlo yo, porque me pueden hacer una genial clase de principios y valores, y puede venir, no sé, el más top de los análisis antropológicos, súper históricos de ciertos principios, pero si mi vida no es así, o si el que me lo está hablando sigue yéndose a su casa, no sé, a su casa así como de 3 pisos, allá en Chuchunco, súper bien instalado. Tremendo refrigerador, como diría Silvio Rodríguez, muy cerquita, la cosa no es lo mismo. Entonces, o nos ponemos a vivir de esos principios y nos molestamos. Creo que eso es importante, creo que eso es lo que yo quiero llamar a mucha gente, pero asumo que no va a ser de inmediato. Asumo que no vamos a tener, de que mi nieta, por ejemplo, que tiene 10 años, espero que con todo lo que yo la molesto, pueda tener una mirada distinta cuando elija una carrera, si es que quiere elegir una profesión, algo de qué vivir. Pero tiene 10, entonces tengo que demorarme menos, tengo que darme como 5. Entonces, pero tenemos que hacerlo y nuestros estudiantes están en esa. Creo que hay que hacer eso. Entre nosotros con los estudiantes y nosotros con los colegas. Así que gracias por ser parte de ese espacio para mí este año. No. Gracias también, Marcia. Ahora sí vamos las 3 palabras finales. Por favor, Leandro, les tengo que dar 2 minutitos a cada uno, si no vamos a fallecer aquí. Leandro, por favor. Sí, también igual agradecer este fin de año, que ha sido un año bastante complejo. Bueno, yo creo que es difícil ser optimista frente a este escenario. Creo que es un deber. Creo que es un deber ser optimista. Yo por lo menos me trato de auto-obligar constantemente a mantener la esperanza, a creer, ¿cierto?, en todo lo que uno sigue creyendo. Entonces, yo insistir igual en esa idea de que por ahí alguien dijo la revolución, ¿cierto? Es posible la revolución, claro que sí. Pero hoy día, por ejemplo, en Valparaíso estamos con toques de queda, siguen aumentando, ahora vamos a volver con el toque de queda a las 10 de la noche, y creo que si bien todo lo que significó como en términos positivos la revuelta del año pasado,
En definitiva, yo creo que también nos recordó que el poder no solamente está así como dice Foucault, ¿cierto? Con el poder, como sale ahí en Game of Thrones, el poder es el poder, y cuando el poder llega, ¿cierto? Hay toque de queda, y ese es el poder. No es que yo voy a salir a comprar, ¿cierto? Tengo el poder de salir a comprar, porque tengo el poder del dinero, ¿cierto? Y puedo comprar cosas, sino que el poder se manifiesta, ¿cierto? De manera violenta. Y yo creo que eso lo estamos viendo todavía. No lo hemos dejado de ver, y creo que tenemos que también en este contexto tener eso en cuenta, porque la revolución que nosotros queremos es contra la violencia, pero la violencia cuando nos llega y nos aplasta también hay que tenerla en cuenta. O sea, para que nosotros podamos hacer la revolución que queremos hacer, tenemos que tener en cuenta que la respuesta no va a ser pacífica, no va a ser pacífica en ningún caso. Por mucho que nosotros vamos con banderas blancas, la respuesta no va a ser pacífica. No fue pacífica el año pasado, ¿cierto? Sacaron los ojos de las personas como en ninguna otra parte del mundo. Entonces creo que hay que tener eso en consideración. O sea, pensar que de manera optimista es súper necesario, pero también hay que ver que si nosotros logramos desinstalar el neoliberalismo en Chile, la respuesta no va a ser bonita. O sea, y hay que prepararse para esas cosas. O sea, digamos, como para cuando queramos, ¿cierto?, construir la educación que queremos, vamos a tener a los millonarios tratando de hacer colapsar también la economía, ¿cierto? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que eso, y por lo menos yo me quedo con esa idea, que hay que prepararse no solamente en términos ideológicos, en términos discursivos, en términos intelectuales, sino también pensar qué vamos a hacer cuando nos llegue la arremetida del poder, cuando, porque lo ha hecho, ¿cierto? Históricamente en Chile, el poder, cuando le empiezan a tocar los intereses, responde de manera violenta. Y yo creo que eso igual es súper importante tenerlo en cuenta. No va a ser color de rosa la revolución que queremos. Eso. Hoy está on fire esto. Catherine y Araceli, por favor. Sí, concuerdo con Leo. Pienso que el optimismo, no sé si ponerle deber, porque suena como a Kant, es como el deber ser, pero sí tiene que ser un compromiso. En ese sentido, apuesto, creo que en términos de compromiso social, político, hay que apostar por los cambios, y esto no es metafísica ni tampoco una cuestión así como excéntrica, ¿no? O sea, hay que tomar el peso a las palabras. Yo insisto en esto del acto del habla, del hablar. Y los políticos lo saben, ellos se manejan muy bien en cómo tienen que hablar, lo que tienen que decir, porque lo que se dice se hace. Entonces, creo que en ese sentido, como un deber, como compromiso, hablar en positivo sobre la posibilidad de transformación es imperativo local nuestro. ¿Ya? Ahí yo creo que quiero señalarlo y marcarlo bien. Y comprendo las situaciones que nos hacen tener esta mirada más pesimista, pero también, por otro lado, hay que pensar en la fuerza de la palabra, del acto, porque es una cuestión de que esta requiere estudiar, y hay que jugar también con esas armas, hablando de la revolución, ¿no? Yo me pregunté ahí qué tipo de revolución, ¿revolución de las armas o revolución de la palabra? Porque no sé si en este momento se está jugando con las armas de las armas, digamos, de fuego, ¿no? Creo que las armas que se están utilizando ahora son las palabras, que calan, y que calan profundamente, más que a lo mejor, no sé, una bala o otras cosas. Eso por una parte. Y en segundo lugar y final, me recuerdo que una de las preguntas que se plantearon en un principio fue qué nombre le íbamos a dar para cambiar el concepto de calidad, y a mí se me ocurrió una educación para lo político, diferenciando, y esto va para la Marcia también, voy a citar a Ernesto Laclau,
No, que hace esta diferencia entre lo político y la política, no en el sentido de lo político como este espacio fundacional, donde ahí está la posibilidad de generar nuevas subjetividades, un poco pensando en todo esto que le ha dado harto Rocío, ¿no? Como el feminismo. El feminismo trata de... es un esfuerzo y una construcción que camina hacia la construcción de otras subjetividades, creo que eso es importante, y es en ese sentido, entonces, propongo para que lo dejen ahí escrito, se puede discutir más adelante porque ahora no hay tiempo, pero una vocación para lo político, en el sentido de ese espacio fundacional donde podemos recrear, no la política, no lo político. Entonces, bueno, creo que eso por ahora. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero más que nada quiero agradecer enormemente este espacio y a cada uno y a una de ustedes que de verdad les he llegado a tomar harto cariño, así que a pesar de que no estoy de acuerdo con todo lo que se dice o que de repente, porque es parte de, y bueno, eso, un abrazo y cariños a todos y a todas, que tengan buen fin de año. También usted, colega. Araceli, por favor, cierre esto. Voy a cerrar el boliche. Yo creo que voy a recoger algunas de las cosas que se dijeron. Como yo soy vieja, ya viví revoluciones de distinto tipo y color. Revoluciones libertadoras, como en el año 55 en la Argentina, revoluciones como de las otras. Entonces, cuando yo llegué a Colombia por razones de clima, en el Río de la Plata, que no era muy propicio para mi permanencia, descubrí una cosa maravillosa, era que mi mejor barricada era mi cátedra académica. Porque lo que no había conseguido con las revoluciones, se conseguía a través de la palabra. La lectura, la discusión y el tratar a los estudiantes de una manera diferente que los demás. O sea, tener una relación razonable, no más. Entonces, para mí, este espacio que descubrí de pura casualidad, para decir verdad, o sea, iban a hablar de un tema que me interesaba y me colgué a ver de qué se trataba el cuento. Ese espacio que ustedes me abrieron, por lo cual agradezco infinitamente, a pesar de ser una viejita cascarrabia, pero eso sí, con un gran sentido del humor, que no voy a perder nunca, porque es lo que me ha salvado en todas las revoluciones, incluida en esta que estamos empezando. Entonces yo les agradezco muchísimo la paciencia, las buenas vibras, la buena onda, y yo espero que el espacio no se termine, aunque se acabe la pandemia, aunque nos vacunen a todos. Y le voy a hacer un último ofrecimiento, porque como yo tengo que entretenerme porque si no me vienen las pataletas, yo estoy traduciendo algunos artículos que son todos contra alguien. Qué entretenido. Entonces, acabo de traducir una maravilla del director del Instituto de Sociología de Berkeley, que escribió una maravilla de trabajo cuestionando a Bourdieu. Pero de verdad, o sea, nada de opiniones, o sea, con bases empíricas, un trabajo así súper bien hecho. Estoy buscando, pero ya lo tengo casi pillado, uno contra Foucault. Porque todo esto es producto de que yo tengo mis peleas con mis colegas colombianos, ¿sí? Entre los foucaultianos, entre los que trabajan a la noción de campo, en la que no sé qué, y la no sé cuánto. Ya. Entonces dije, no, esto así no. Entonces yo me estoy dedicando a traducir esos trabajos, porque hay muchos que están en francés. Yo sé que el francés no es una lengua que todo el mundo practica, entonces me es muy fácil traducir y
y lo paso bomba y aprendo mucho, porque cuando traduzco leo en profundidad. No puedo hacer otra cosa. Así que yo a través del sitio de Reprofit, Rocío, te voy a dejar tareas y tú distribuyes las traducciones. Pues sí, si les parece, o sea, por favor. Porque ese es como el camino, o sea, es más fácil, yo creo, para que todos tengan acceso. Ya, qué y maravilla. voy a contarles una pequeñita historia que escribí, pero se las voy a contar. El otro día, sentada en el borde de la piscina, me encontré con una abeja que nadaba desesperadamente en la piscina. Yo no sabía si nadaba por gusto o nadaba porque cayó nomás. Entonces, yo la ayudé a salir de la piscina con un espagueti de esos que uno usa para no hundirse, y la puse al sol. Primero se quedó quieta, después sacudió las patas, se secó las patas, después se fue secando las alas por sus parcitos de alas y terminó muy seca. Estuvo un ratito, miró para un lado, miró para el otro y se fue volando. Y para mí esa es la metáfora de los tiempos que vivimos. Tenemos que aprender a secarnos las patitas y las alas y agarrar impulso, porque nos van a dar un pinchazo en un brazo que nos va a dejar salir de las casas, ¿sí? Y vamos a tener vuelos extraordinarios. Así que felices fiestas, muchachos. Nos vemos pronto. Chao. Qué emoción. Bueno, ya no queda nada más que decir, que agregar luego de esto. Agradecer a todos, todas, todes quienes nos seguían siempre cada lunes. Solo nos queda volar ahí, como dice Juan Alejandro, y quienes entraron aquí, dispusieron de tanto tiempo para esta conversación, que también espero en algún momento se reanude. Son días duros para todos, para todas, así que nos abrazamos a la distancia, a mantener la esperanza. Y Paulo Freire hablaba de esperanzar. Qué verbo más hermoso para pensar la educación, que no nos gane la frustración, que no nos gane la rabia, que no nos gane el pesimismo, ya, y si no es para nosotros, si no es para nosotras, será para los que vienen, po. Yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. Así que un abrazo a todos y todas, muchísimas gracias. Nadie sobra en educación, estamos todos. Nadie sobra en educación, que estemos muy bien. Nadie sobra. Nadie sobra, nadie. Nadie sobra. Nadie sí, sobra. El mío se ve al revés, no sé por qué. No, porque son disléxicas. Nadie sobra en educación. Gracias por todo, colegas. Un abrazo. Gracias, que estén muy bien, los quiero mucho, los quiero mucho. También. Siempre en contacto. Se les quiere muchísimo. Estamos Abrazo. en contacto. Chao. Alejandro, felicitaciones. Lástima que te... ¡Bien, Marcia! Gracias. Pronto volveré.